Buenas, yo soy Luis Antonio Cosa Villalbazo de la carrera de Ingeniería Industrial y este es mi video número 7 para Escuchatec, te platico mi libro. Resultado es lo que usted no quería. Grandioso, piense es en lo que hizo y que no volverá a hacer. Esa es la clave para intentarlo de nuevo. Los triunfadores están siempre dispuestos a avanzar sin importar lo que ocurra, y eso es posible porque no olvidan que los fracasos no los convierten en personas fracasadas. Nadie toma los errores como una cosa personal. Esa es la forma para que usted no se considere un fracasado. Alguien que rehusó ser un fracasado. Una de las mejores historias que he oído de alguien que rehusó tomar su fracaso como cosa personal es la de Daniel Rudy Rittinger, un niño que quería desesperadamente jugar fútbol por la Universidad de Notre Dame. Es posible que usted haya visto la película Rudy, basada en su vida. Es una buena película, pero la historia real es mucho más excitante y convincente. El primero de 4 hijos en una pobre familia obrera, Rudy amaba los deportes y creía que eso podría permitirle salir de Joliet, Illinois. Cuando estaba en la secundaria, se dedicó por entero al fútbol, pero su corazón era mucho más grande que su físico. Era lento, y con sus 5 pies y 6 pulgadas de alto y sus 190 libras no tenía exactamente lo que se requería para ser un buen jugador. El sueño de Rudy, cuando estaba en el último año de la secundaria, empezó a soñar en matricularse en la Universidad de Notre Dame y jugar fútbol ahí. Pero tenía otro problema que enfrentar. Sus notas eran demasiado prometedoras que eran menos prometedoras que su físico. Terminé de tercero en mi clase. Acostumbra a decir, pero no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Como estudiante era malo. Se graduó de la secundaria con una nota promedio de 1,77 puntos. En los años siguientes, Rudy cambió su interés de una cosa a otra. Durante un semestre trató de asistir regularmente a clases, pero no lo consiguió. Se fue entonces a trabajar en la planta eléctrica de Joliet, donde permaneció durante los 2 años. Aquel era el último trabajo que habría querido hacer. Otros 2 años lo pasó en la marina, experiencia que resultó como un punto de cambio definitivo en su vida. Allí descubrió que no era tonto y que podía manejar responsabilidades. Después del servicio militar, volvió a Joliet y de nuevo a trabajar en la planta eléctrica. A pesar de las críticas de su familia, sus amigos y compañeros de trabajo, estaba más decidido que nunca a llegar a Notre Dame. Sabía que no era un fracasado, de modo que buscó la manera de alcanzar su sueño. Una jugada inteligente. Si usted vio la película, entonces sabrá que Rudy finalmente lo logró. Renunció a su trabajo, se mudó a South Bend y se las arregló para ingresar al colegio universitario Holy Cross, que estaba afiliado a la universidad. Asistió al colegio universitario durante 2 años, logrando un promedio por semestre de 4,0, antes que fuera aceptado en Notre Dame. A los 26 años entró a la universidad de sus sueños. 8 años después de graduarse, se 8 años después de graduarse de secundaria. Le quedaban 2 años para aspirar a ser jugador y se lanzó a intentarlo. Empezó desde la posición más baja, pero trabajó con todo su empeño. Después de un año, empezó a escalar hasta llegar a la cumbre. Su último año trabajó duro nuevamente y en el juego final de la temporada final, Rudy cumplió su sueño de jugar por la Universidad de Notre Dame. La última oportunidad de Rudy. En la película Rudy Rintinger hace una sola jugada al final del partido, pero eso no fue lo que ocurrió en la realidad. En la vida real, dice Rudy, tuve 2 oportunidades. En la primera jugada no llegué a tiempo. Estaba tan ansioso que fallé. Pero de nuevo, Rudy no dejó que su fracaso hiciera de él un fracasado. Estaba decidido a transformar el fracaso en victoria. Yo sabía que sería la última oportunidad que tendría. Explica. Cuando lanzaron el balón no me preocupé de fallar. Y ya había hecho eso antes. Y sabía por qué había fallado aquella vez. Así como fue como eliminé el miedo. Me mantuve aprendiendo hasta que tuve la confianza
podría hacer lo que tenía que hacer cuando se presentara la oportunidad. De modo que cuando lanzaron la bola por última vez, corrí repasando lo que tenía grabado en la mente y pude detener al jugador contrario. Llenos de júbilo, sus compañeros lo sacaron del estadio, cargándolo sobre sus hombros. Rudy dice que esa es la única vez que ocurre algo así a un jugador del equipo de fútbol de Notre Dame. Actualmente Rudy es un confe- conferenciante motivador y créanlo o no, él fue la fuerza detrás de la producción de la película Rudy. Por supuesto, no fue tarea fácil. Le tomó 6 años para verla hecha una realidad, 2 años menos de los que tomó llegar a Notre Dame. En Hollywood le decían, tú no eres Paul Horning o Joe Montana, y Rudy estaba completamente de acuerdo. Hay solo uno como ellos, dice, pero como yo, hay millones. Y eso es lo grande en la historia de Rudy. Él no tiene habilidades atléticas de un Michael Jordan, ni el genio de un Mozart, de un Van Gogh, un Edison o un Einstein. Es una persona común y corriente como usted y como yo. La única razón para que sea un triunfador en lugar de una persona del montón es que se negó a dejar que los fracasos lo abatieran. Aprendió que sin importar las veces que fracases, nada de eso puede hacer de ti un fracasado. Su tercer paso hacia el lado positivo del fracaso. Elimine el yo de sus fracasos. Si usted ha venido creyendo que es un fracasado, es posible salir de ese patrón de pensamiento negativo. Observe un aspecto de su vida donde ha fracasado repentinamente y haga lo siguiente. Examine sus expectativas para ese aspecto. Escríbalas. ¿Son realistas? ¿Espera hacer todo de esa forma perfecta? ¿Espera tener éxito en el primer intento? ¿Cuántas veces espera fallar antes de tener éxito? Haga un ajuste en sus expectativas. Busque nuevas formas de hacer su trabajo. Piense en lo menos 20 nuevas formas y luego intente con por lo menos la mitad de ellas. Observe sus posibilidades. ¿Cómo puede usar sus mejores habilidades y recursos personales para sacarle el máximo provecho a su esfuerzo? Prométase no darse por vencido. No importa cuántas veces caiga, levántese y siga adelante. No espere hasta sentirse positivo para seguir avanzando. Genere dentro de usted mismo el sentirse bien. Es la única manera de empezar a pensar más positivamente de uno mismo. Pasos hacia el lado del positivo, pasos hacia el lado positivo del fracaso. 1. Reconoce que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. 2. Aprenda una nueva definición de fracaso. 3. Elimine el yo de sus fracasos. 4. Usted es demasiado viejo para llorar, pero duele demasiado como para reír. El miedo hace realidad aquello a lo que uno le teme. Víctor Frank. Todos hemos oído de los hermanos Wright, aquellos mecánicos de bicicletas que fueron los primeros en motorizar los vuelos en la primera parte del siglo XX. Las circunstancias que rodearon el primer vuelo de Orville y Wilbur Reed el 17 de diciembre de 1903 constituyen una historia interesante. Es, sin duda, una historia que ilustra cómo transformar los fracasos en victorias. Pero lo que quizás usted no sepa es que antes de ese día los Wright, desconocidos y sin educación universitaria, no eran de ninguna manera líderes en la aviación. Eran personas en las que nadie se fijaba mientras otra persona trataba de poner su primer aeroplano en el aire. Su nombre era Dr. Samuel P. Lange. Era un respetado ex profesor de matemáticas y astronomía que por ese tiempo fungía como director de la Smithsonian Institution. Lange era un tremendo pensador, científico e inventor. Había publicado varios libros importantes sobre aerodinámica y tenía la visión de lograr que el hombre volara. De hecho, entre mediados y finales de los años 1890, había hecho varios experimentos con grandes modelos de aviones no tripulados y había logrado un alto grado de éxito. Comisionado para triunfar. En 1898, Lange solicitó del Departamento de Guerra de los Estados Unidos fondos para diseñar y construir un aeroplano que pudiera llevar a un hombre a bordo. Le dieron $50,000, una cantidad importante para aquel tiempo.
Lange se entregó inmediatamente al trabajo. En 1901 probó con éxito una nave no tripulada que usaba gasolina y que era más pesada que el aire. Era la próxima vez en la historia que ocurría tal cosa, y cuando consiguió los servicios de Charles Manley, un ingeniero para construir un poderoso y nuevo motor liviano basado en los diseños de Stephen Balsar, su éxito parecía inevitable. El 8 de octubre de 1903, Lange esperaba que sus años de trabajo rindieran sus frutos. Con periodistas y curiosos como testigos, Charles Manley, vistiendo una chaqueta acolchada, caminó a grandes zancadas por la cubierta de una casa flotante modificada y saltó al asiento del piloto de una nave llamada el Great Hydroman. El aparato motorizado fue instalado sobre una especie de catapulta especialmente construida y diseñada para dar el impulso inicial al aeródromo. Pero cuando intentaron su lanzamiento, parte del aeródromo quedó enganchada en la plataforma, y el biplano se hundió en más de 5 metros de agua, a menos de 40 metros de la casa flotante. La crítica fue despiadada con Lange. El New York Times, por ejemplo, publicó lo siguiente. No fue, no fue una sorpresa el ridículo fiasco de la máquina voladora de Lange al intentar una navegación aérea. La máquina voladora que realmente llegue a volar deberá ser desarrollada por esfuerzos combinados y continuos de matemáticos y mecánicos entre 1 y 10 millones de años. Sin duda que para quienes se interesan el problema no deja de tener su atractivo, pero que el hombre ordinario pareciera que los esfuerzos deberían dedicarse a algo más útil. Frente al fracaso. Al principio, Lange no dejó que el fracaso o las críticas que lo acompañaron lo desmantelaran. 8 semanas más tarde, en el mes de diciembre, él y Manley estaban listos para intentarlo de nuevo. Habían hecho numerosas modificaciones a la aeródromo, y una vez más Manley saltó a la cabina desde la cubierta de la casa flotante, listo para hacer historia. De mi parte sería todo por el día de lectura número 7. Gracias por su atención.